Así es, ya a la venta, o eso afirma un usuario de Reddit. Vamos a ello. Este vídeo iba a ser totalmente diferente hasta hace bien poquito, y es que iba a llamarse La Última Paja. Esto es debido a los últimos datos que había filtrado una web japonesa, que realmente tenían pinta de carecer de mucha veracidad, contando que el FOB de las gafas sería de 110 o que incluso las gafas se pondrían a la venta con Asgard Grad 2 de regalo y la versión de 512 GB con el mismo juego más 6 meses de regalo al MetaQuest Plus. Incluso en el artículo se comentaba algo de unas pantallas OLED. Esta información la dejaremos en standby, ya que como digo no parece muy real, aunque las fotos que ilustraban la web desde luego eran totalmente nuevas. Aún así, ese artículo ya ha sido borrado de la web por un motivo el cual desconocemos. Ahora vamos con lo que os trae al título del vídeo. Quest 3 ya a la venta. Parece ser que este usuario de Reddit, al ir a tramitar la garantía de sus Quest 2, le dijeron que ya tenía Quest 3 para reservar y hace prácticamente unas horas ha sido avisado para que fuese a recogerla. Y os voy a ir ilustrando con el mismo post y vamos a ir viendo las fotos y las preguntas que responde. Aquí podemos ver el hilo en el cual nos cuenta todo. Y nos cuenta lo que os acabo de decir, que cuando estaba tramitando la garantía le dijeron que estaban disponibles para reservar y hoy le informaron de que podía recogerlo. Aunque por lo visto es como si tuviese un pisapapeles porque no puede ni siquiera sincronizarlo con la app del móvil. Así que es posible que este señor, pues, según cuenta, tenga que esperar hasta el 10 de octubre hasta que active las gafas en la propia aplicación. Las primeras preguntas que se ha hecho la gente son sobre el tema del FOB, por ejemplo. Dice que su compañero de cuarto tiene Quest Pro y que tiene un FOB de 106 y que al probar Quest 3 le pareció algo menor, similar al de Quest 2, que es los datos que ya teníamos de forma oficial. El seguimiento dice que funciona bien con poca luz, pero no en total oscuridad, como cualquier visor ahora mismo, ya sea Quest o Pico. Aquí no nos informa de nada nuevo tampoco. Respecto al IPD, dice que el rango que tenemos de IPD es 58 de mínimo y 70 de máximo. También anda en la media. Respecto al pass-through de las gafas, con sus cámaras a color para ver el exterior, nos comenta que Quest 3 se ve mucho mejor que Quest Pro. Incluso en Quest 3 puedes leer un libro. Sin embargo, en Quest Pro es mucho más difícil o no se puede ni leer. La RAM del dispositivo confirmamos que es de 8 GB y nos informa de que él tiene la versión de 120 GB. Ahora vemos aquí unas imágenes en las que confirma los 8 GB en los cuales podemos ver la lente. La lente se aprecia que es pancake y el punto dulce parece bastante alto. De hecho, diría que es similar al de Quest Pro. Por cómo se ve en las diferentes fotos tomadas a distancia, se ven, la verdad, que bastante bien. Esto, como todo, a falta de probarla, pero tiene muy buena pinta en cuanto a la calidad visual. En cuanto a los mandos, nos enseña una comparación entre los de Quest Pro y los de Quest 3. Aquí podemos ver la parte trasera, la cual no tiene cámaras, porque la versión de Quest 3 no usa cámaras. Pero lo que es la forma, seguimos con la misma forma. Aquí podemos ver de forma lateral los mandos, incluyen la correíta esta también para la muñeca. La parte delantera, que también es casi igual, perdemos la cámara. Y luego aquí podemos ver la parte en la que se abre para meter la pila, que también es igual que la versión de Quest 2, porque Quest 3 va con batería, no va con pila. Y aquí podemos ver la pila, que para mí no me parece una mala noticia, ya que si la pila dura similar a los de Quest 2, la cambias cada mucho tiempo, con tener 2 pilas recargables fuera problemas. Mejor que con Quest Pro, que tenías que estar recargando los mandos cada bastante menos tiempo. Aquí podemos ver el lateral de las Quest 3. Entiendo que ese hueco es un jack para conectar auriculares. Tenemos más fotos vista desde arriba, con las correas quitadas. Las correas parecen muy similares a las de Quest 2, por no decir que son prácticamente igual en cuanto a la textura, pero sí que cambian la forma. Y ahí podéis apreciar el USB-C que está directamente enganchado en la patilla. Aquí podéis ver el jack con el strap quitado y aquí otra perspectiva, moviendo la patilla hacia arriba. Más comparaciones, tenemos aquí Quest 2 contra Quest 3. Visualmente, aquí podéis ver el face original de Quest 2, que era como de esponja, y en Quest 3 tenemos uno como de tela. Parece de mejor calidad y el interior de las gafas también parece como un poquito de mayor calidad. Me recuerda más a Quest Pro que a Quest 2 realmente. También se puede apreciar
las lentes de Quest 2, que son las lentes Fresnel, y las lentes Pancake de Quest 3. Aquí lo podemos ver mejor, en primer plano, casi les podemos ver hasta la cara a los susodichos. Aquí podemos ver lo que es el face de tela y el face de espuma de Quest 2. Las lentes son la forma de las de Quest 3, diría que es exactamente igual que las de Quest Pro. Es más, tiene hasta el aro que bordea la lente, que eso hará que nuestras gafas de ver no choquen con el propio visor. Así que por mucho que nos acerquemos las lentes, nunca pegará el cristal con la lente de Quest 3. Podemos ver que las lentes sí que se aprecian en mayor tamaño de Quest 3 a Quest 2, o por lo menos esa es la sensación que da, aunque el chico sí que nos cuenta que son mayores. O sea, que parece que no es solo una sensación, sino que las lentes también son mayores de tamaño. Aquí tenemos una comparación en cuanto a los altavoces de Quest Pro, que son estos de aquí, a los altavoces de Quest 3. Tampoco hay mucho que ver aquí. Visualmente son diferentes. El de Quest Pro está como abierto al oído y este pues tiene como una rendija, aunque parece que la rendija es mayor que en Quest 2, o al menos está situada de forma diferente que nos cae mejor hacia la oreja. Una cosa muy interesante de Quest 3, y es que el propio visor, el Face, nos incluye un botón que nos hace poder acercar y alejar el visor de la cara. Como podéis ver aquí, esto sería lo más cercano a la lente, te puedes acercar lo máximo posible a la lente, y si movemos pulsando el botoncito este hacia atrás, alejaremos el visor de nuestra cara para así poder aliviar un poquito si tenemos, por ejemplo, gafas, porque a lo mejor no podemos acercarnos tanto el visor si tenemos gafas. Entonces, con ese botón nos acercamos y alejamos el visor de la cara. La verdad es que es interesante y viene bien para muchos casos. La parte inferior del visor, entiendo que la parte esta de aquí, entiendo que esta parte de aquí es donde movemos el volumen. En esta parte de aquí será para el cargador inalámbrico, y luego aquí la ruletita del IPD. Podemos ver que el face es de plástico. De nuevo podemos apreciar que lo que es el cover es de tela y no de espuma, y luego lo que rodea las lentes es como de un plástico y está más cubierto que las Quest 2, y tampoco hay mucho más que apreciar. Son de plástico, no van a ser de titanio, tampoco es lo que queríamos. Aquí nos enseña los cables y adaptadores, que lo vamos a ver, pero tampoco hay mucho que enseñar. Aquí podéis ver el cargador USB-C como el de Quest 2 y un primer plano del adaptador. Tampoco no hay nada que nos interese en este sentido, porque la verdad que tampoco hay mucho que rascar aquí. Un cargador. Aquí nos dice que no le sale para vincularla en su aplicación, y además nos muestra una foto con la caja original de Quest 3, que como podemos ver y como se filtró, es una caja cuadrada, pequeñita, muy poca cosa, y en la caja incluye pues los mandos, el visor, el propio strap del visor y un cargador, aparte de los libretos que traiga como de información. Y esto es toda la información que os puedo traer desde por la mañanita. Yo voy a ver si me tomo el café, que por mi parte, por desgracia, no podré ver la Connect con vosotros porque voy a estar trabajando. Así que ya cuando llegue del trabajo me informaré y veré qué es lo que ha pasado con todo esto. A lo mejor un poquito en el descanso puedo echar un ojo, pero poco más puedo hacer. Y una cosita que no había contado antes de Quest 3 en los vídeos anteriores: las Quest 3 se han rebajado 20 euros en su versión 128 GB para nuestro continente, porque antes eran 570 euros, ahora son 550 la versión de 128, y la de 512 se presupone bastante más cara, llegando prácticamente a los 700 euros. Para mi gusto se han colado un poco con el precio, y si hubiesen sido 650 euros hubiese dolido menos. Otra cosita que también se comentó ayer es que las gafas van a contar con compatibilidad para el códec AV1, que conseguirá una calidad mucho mejor para usarse a través de PC. El problema de este códec es que necesitaremos una gráfica de última generación para poder usarlo, aunque obviamente a la gente que tengamos gráficas de la 3000 para abajo estaremos limitados con ese códec. Pero bueno, siempre está bien que las gafas vengan con lo último en tecnología, y este códec nuevo puede hacer que cuando renovemos nuestra gráfica consigamos una calidad bastante mayor. Y todo esto que os he contado con el aura de Valve detrás de las cortinas, ya que ayer sacó Steam 2.0 en beta y puede dar la sorpresa con su nuevo visor en cualquier momento. Ha habido incluso rumores de Counter-Strike en VR, ya que tenían previsto informar de algo hoy. Entiendo que será la salida de Counter-Strike, pero bueno, la gente ya estaba volviéndose loca y rumoreando sobre el Counter-Strike en realidad virtual.
lo cual sería un auténtico bombazo, por supuesto. Eso sumado al propio visor de Valve. Este tiempo de atrás también se estuvo hablando de 3 visores nuevos de Pico para 2024 y como podéis ver, los rumores y elucubraciones es lo que más mueve a la gente. Ya sean reales o falsas, la cosa es especular, crear ese morbillo, el debate, y una vez todo se sabe de forma oficial, esta, llamémosle, magia, se pierde. Pero hay que admitir que estas idas y venidas de informaciones a mí me parecen bonitas. Te genera interés, debate, un poquito incluso de hype que le conviene a la propia marca. Así que nada más, ¿qué os parece? ¿Cómo veis todo esto que os he enseñado? Que por cierto, primeramente, estas cositas, si queréis enteraros antes que nadie, podéis entrar al Telegram y ahí es donde comentamos ciertas novedades o lo que va aconteciendo en el mundillo. Y si estáis ahí, seréis los primeros en enteraros. Como decía, ¿tenéis vosotros hype por algún producto? Ya sea estas Quest 3, el futuro de Valve o incluso las Pico 5 que vendrían el año que viene. ¿O estáis hasta los huevos de hablar de visores y queréis ver los putos juegos? En realidad yo estoy en el bando de los juegos. Lo que pasa es que me dejo llevar y es difícil no verse absorbido por esta turba de rumores y especulaciones. Nada más, chicos, estas son las últimas novedades pocas horas antes de que empiece la MetaConnect y podamos ver qué es lo que nos enseña de forma oficial, cuáles son todos los aspectos técnicos del propio visor y terminaremos ya las elucubraciones y podremos probar el visor, espero que en no mucho tiempo. Dicho todo esto, nos vemos, hasta luego, bye bye.